Entonces, hoy nos toca el capítulo 4. Ya me congeló el programa, pero ya ni modo. El capítulo 4 es, sí, 4 del libro de Schaeffer. Se llama No contristéis el Espíritu Santo. Salí de, ¿cuál es? Está congelado ese programa, pero creo que es Efesios 4:20. Pero para entender este versículo, y eso es lo que yo creo que ya que es el asunto de hoy, no haces triste el Espíritu Santo. Vamos a dejar Schaeffer por este día para hoy, nada más, y que vamos a hacer vamos a hacer un recorrido de otras cosas hoy. A la verdad, hay unos puntos básicos que hace la fundación de la fe cristiana. Uno de esos es que Dios existe, que tenemos Dios como, pues, donde empezamos es con Dios. Pero Dios existe, Dios es uno, Dios es una unidad, pero Dios existe en tres personas: Padre, primera persona; Hijo, segunda persona; y Espíritu Santo, tercera persona. Y entonces, de ahí es donde tenemos que entender unas cosas, y esto es donde vamos a ver hoy. Las cosas que son muy claves para entender ese versículo de no hacer triste el Espíritu Santo. La cosa en eso es que el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de Dios, es persona. Y siendo persona, tiene emociones como cualquier otra persona. Y entonces vamos a investigar de persona. Antes de empezar lo que tengo preparado, vamos a hacer un recorrido un poquito de historia del cristianismo. Y vamos a ponerlo lo mejor que yo puedo en perspectiva. Empezamos con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica creció en los primeros siglos después del cristianismo que empezó. Y básicamente, cada iglesia, de ese de Pablo, de Pedro, de Juan, no sabemos todos los obreros en ese tiempo que estaba trabajando, pero son discípulos de Cristo. Empezaron iglesias, y unos empezaron con gente encargado, pastores, que eran, vamos a decirlo la verdad, ignorantes. No supieron griego, no supieron hebreo, no supieron obras clásicas. Y en cambio, alguien como Pablo ya sí supo. Él estaba muy entregado, y sus ideas, su manera de expresarse, su lenguaje, refleja una persona bien enseñado en las cosas clásicas, podemos decir. Y entonces, estos no tan educados pastores no hicieron bien la obra, otros hicieron mejor, y entonces empezaron a abrazar. Los que tuvieron más éxito agarraron los que no tuvo tanto éxito y que lo trajeron bajo su autoridad. Y esto no es como la Biblia lo propone, las iglesias. Y entonces, cuando
la Iglesia Católica empezó a agarrar mucha gente y hablamos de pastores en lugares que empezaron a tener este control sobre otras iglesias. Empezó ese estima de catolicismo y ahí es donde está el problema. Y con tiempo, este catolicismo empezó a sacar de otras religiones elementos y que lo combinó, paganismo con la Biblia. Se puso juntos y entonces, por ejemplo, los dioses de los griegos y de los latinos, incorporaron lo mismo de ellos, que es falso, pero puso José, María y otros nombres de apóstoles. Y entonces llegaron a tener un cristianismo que se basa realmente en paganismo, se mezcla las doctrinas. En todo eso, en la Iglesia Católica, el asunto es que ya que llegaron al punto de poner la salvación en obras, no en la fe, ¿ok? Esto lo hace falsa religión, una secta. Ok, pero todo está bien. Ellos dicen que son cristianos, dicen que siguen al Nuevo Testamento, a Cristo y todo, ok, pero es falsa religión. De los católicos se separaron por asuntos que puedes ver en la historia, que el rey de Inglaterra quiso divorciarse y casarse de nuevo. El Papa dijo que no, entonces el rey de Inglaterra dice, bueno, pues yo voy a hacer mi propia iglesia. Entonces se hizo la iglesia anglicana. La iglesia anglicana básicamente heredó todas las doctrinas de los católicos, los católicos. Y entonces de ahí entra un problema. Pues traten de agarrar gente para sobrevivir, para agrandarse como iglesia. Y entonces hubo un problema. Gente, supuestamente los católicos, si un padre católico tiene un bebé y que lo bautiza, ya es salvo y va al cielo. Pero ok, está bien, pero nada más que mientras que los padres son fieles católicos. Es cómo funciona. Ok, está bien. Y de ahí empieza el problema. Pues ok, todos están felices, unos padres tienen hijos, se bautizaron los hijos en la iglesia católica con rociar y que son salvos, se van al cielo aunque tienen un mes de nacer. Ok, está bien, pero unos bebés ya mueren y ay, qué consolación a los padres, ya están en el cielo con Jesús. Pero otros bebés no murieron. Otros bebés se crecieron adultos, jóvenes y luego adultos. Y para nada son salvos. Son absolutamente sin ganas de las cosas espirituales. Ahora, nuestro estudio es lo que es espiritual. Queremos contestar la duda. ¿Qué es una persona espiritual? Pues claro que es un cristiano, pero ¿qué más? ¿Qué marcas hay? ¿Y cómo puedo yo ser espiritual? Schaeffer, el capítulo anterior, que dijo, o creo que es pero que dijo, eh, espiritualidad o de ser espiritual no es negativo, no es de quitar cosas de tu vida, pero es positivo. ¿Ok? Si lo entendemos eso. Tú no eres espiritual porque no robas, no matas, no fornicas. Ese no son como ese funciona. Tú eres espiritual y la espiritualidad tiene que ver con el Espíritu Santo en ti.
Y esto es una calidad de vida positiva, no negativa. O sea, tal vez hay elementos negativos, pero hay positiva. No es decir que ya que nosotros tenemos libertad de pecar, no. Pero lo que Dios te da en el Espíritu Santo morando en el cuerpo humano es positiva. Ok, ¿cómo es eso? Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, podemos decir que gozo, amor, paciencia, son cosas positivas que, que vienen con esa espiritualidad que estamos buscando. Y estas calidades son calidades de Dios, son calidades divinos. Y en un fragmento, fracción bien pequeño a lo mejor, pero nosotros podamos ser como Dios en esos fragmentos. La iglesia anglicana, y ese es donde vamos a enfocar, la católica, pues no pudieron resolver el problema de los, según ellos, dictados que son salvos y son parte de la iglesia católica y van al cielo, no se puede ver, no hay ningún interés en ir a la iglesia católica. Entonces, si no hay interés, ¿cómo lo puedes decir? O sea, no que es que son buenos católicos y malos, es que no son católicos realmente porque no tienen interés en nada de las cosas de Dios. Los anglicanos se rompieron de los católicos y ellos trataron de ser diferente de los católicos, copiándolos, pero ya es igual. Pero los anglicanos también tuvo ese problema y que ya que dice que ya que pues esas personas que crecen y que fueron declarados salvos cuando hacían un mes de vida, ya que fue bautizados esos bebés. Y obviamente no es, nosotros no creemos en eso, no es posible, porque tienes que tener fe y bebé no tiene fe de nada. Y entonces ahí está su problema. Viene Juan Wesley y su hermano, y entonces ellos se rompieron de la iglesia anglicana y empezaron lo que se llama metodistas. Metodistas se concentra su doctrina principal es en cuál método usamos para ser espirituales, ¿sí? Confusión. Los católicos están hablando de ser buenos católicos, los anglicanos están hablando de ser buenos anglicanos, pero entre toda la discusión no se entra así realmente, pues esta gente no fueron salvos desde luego, desde que ahí que estaban en pañales y el sacerdote dice que ya que son salvos, no fueron salvos porque no es por obras, ni por obras de uno mismo, ni tampoco por obras de sus padres. Y esto es el problema. Pero ya que están hablando de espiritualidad, y eso es donde ya que tenemos en cualquier discusión de lo espiritual, tenemos que entrar este cosa. De los metodistas hay un método de ser espiritual, pero ¿qué pasa? Regresa a lo mismo. Hay una lista, ¿ok? Bueno, la Biblia habla de la modestia de las mujeres. Y entonces, una cristiana, por ejemplo, no usa cosméticos. Una cristiana no se pone arriba su pelo. Si yo no tengo problema con eso porque yo no tengo arriba ni abajo, pero se ponían en un tiempo todo su pelo arriba y otros lo dejaron largos, así sin nada, nada más largo. Y esta fue la marca de una prostituta, supuestamente. ¿Ok? Es modesta, abajo o arriba. Pero se empieza a amplificar la lista de cosas que un cristiano no lo hace. De los metodistas fracturaron y hay otros, menonitas, por ejemplo. Yo lo he leído de metodistas y de menonitas y que son muy emocionales en su cristianismo. Eso no es negativo. Eso a veces es, o sea, tú debes hacer lo que haces y tú debes creer,
según la lógica de las escrituras. Pero los que se meten en eso, como los calvinistas, se pierden la emoción. No hay compasión, no hay pasión en su cristianismo. Vamos a los viejos pentecostales. Y aquí quiero hacer muy claro que un punto en los Estados Unidos, el grupo de los pentecostales se cambiaron drásticamente. Hasta este punto eran como los menonitas, pero ellos se juntaron, los pentecostales, y dice, ¿cómo es eso que presenta la Biblia, como nosotros estamos viendo ahorita? ¿Qué es una persona espiritual? Un cristiano espiritual. Y entonces se ponen en esto, que hablan lenguas como en Hechos 2. Pues no es una cosa espiritual. No sabemos que toda la gente en el nuevo mundo, así o sea, vamos a decir en la temporada en que ya que los discípulos estaban ministrando, no sabemos que ya que todos hablaron en lenguas. Unos hablaron en lenguas. Hubo ocasiones, pero no todos. Y eso es algo que ya que ellos ya se pasaron por alto. Entonces, definen lo que es espiritual con hechos. Y otra vez, regresamos a algo que no es bíblico. Si tú tienes una lista de cosas, de que ya que uno es espiritual porque no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace eso, se queja que ya que es muy negativo, pero aún así, vamos a poner que oramos así, pero todo el asunto es al revés. Estas cosas pueden existir en una persona espiritual, pero su espiritualidad causa buenos hechos. Los hechos no causan, buenos o malos, no causan la espiritualidad. Está exactamente al revés. Cuando nosotros entendemos esta situación, entonces tenemos que ver que es una pregunta que por muchos, muchos años, gente salva quisieron saber cómo ser espiritual, cómo se define. Y si se define en una forma, vamos a decir, abierto, así con cosas que aleatorias, ¿sí? De poner su pelo arriba o poner abajo para la mujer. A la verdad no entra en la espiritualidad nada de eso. Y tenemos que tomar en cuenta que Schaeffer dice, es positivo el Espíritu Santo, ¿sí? La promesa de Dios, y eso es lo que queremos, que nos vaya bien en la vida. Cuando muero, mis pecados son perdonados y que voy al cielo. Estas cosas se basan sobre nuestra relación con Dios. Y lo vimos, y esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué eres salvo? Una sola respuesta, porque tú tienes una relación con el Salvador Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, y en esta relación con Él tienes fe, ¿verdad? Eso es lo que te salva. No hay otra cosa. No hay bautismo, no hay hasta orar una oración. Puede orar oraciones y no te salva. Te puede orar y que eso ya que es tu momento de salvación, pero la oración no te salva. Tu fe te salva. Y tu fe solamente en Jesucristo como el intercesor para ti. Ok. Y entonces nosotros entendemos esto, pero no entendemos que también es igual con el Espíritu Santo. ¿Cómo tú eres santo? Pues la respuesta debe ser lo mismo, ¿no? Debes tener una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Tú tienes que tomar el Espíritu Santo como una persona, morando adentro de ti, Dios en ti, que es una buena,
anticipo del cielo y que Él trae positivo, cosas de gracia que son positivas. Y eso es donde nosotros tenemos que ver. Ok, vamos ahora a este que ya que lo mandé así, lo puse en el WhatsApp y vamos a examinarlo. Tiene 6 páginas nada más y es suficiente para un día. La personalidad del Espíritu Santo. Si entendemos este versículo de Efesios 6, 4:20 creo que es, si entendemos este versículo, que no hacemos triste el Espíritu Santo, tenemos que, disculpe, tenemos que entender que ya que, ¿qué se trata? El Espíritu Santo es una persona, como cualquier otra persona de la Trinidad. Dios es uno, Dios es unidad, Dios es único y no hay más dioses que Él. Pero igualmente, Dios, este solo Dios, existe en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos ahí a el libro de Thyssen, y que ya que vamos a estar estudiando este libro más tarde en el Alvarado, vamos a leer su capítulo de escatología, de porvenir, y vamos a estar examinando esto más después de esta serie con Schaeffer y con ese de Bounce de oración. Dice, Él, o sea, Dios, es una persona. Hegel y los filósofos idealistas se equivocaron a representar a Dios. Luego tú puedes leerlo, pero el asunto es, en todo eso, es que ya que lo tomaron el Espíritu Santo como no persona, pero nada más la fuerza de Dios. Los testigos de Jehová siguen estas personas. Pero aquí dice en la resurrección, la persona, la personalidad vuelve a encarnarse y se restaura en la constitución normal del hombre. ¿Ok? Hable de Dios y dice aquí, pero en Dios tenemos personalidad sin corporeidad. Esa es una nueva palabra que aprendí esta semana. Lo busqué en el internet, ¿qué significa? Dice, la corporeidad se refiere a las características de aquel que tiene un cuerpo disponible de consistencia. La corporalidad va más allá de la existencia física de un cuerpo, también involucra los sentidos a fin de poder exponer lo que se percibe atrás de ellos. O sea, de ser cuerpo, como lo usa esa palabra, tiene que entender que ya que es más de existencia física, es existencia emocional. ¿Ok? Los seres humanos pueden exponer información sensorial, lo que uno percibe, que difícilmente puede reconocer de otra manera. Porque una cosa es buena, una cosa es mala. Porque la luz es bueno y la oscuridad es malo. Y esto ya es que tiene que ver con nuestros cuerpos. Pero dice, todas las personas nacen con un cuerpo que se transforma a lo largo del tiempo, se adapta a medida de construir una conciencia sobre sí mismo y logra exponer al poder sentir, hacer, pensar, relacionarse con todo aquel que se les rodea. Dios relaciona con nosotros individualmente por el medio del Espíritu Santo. Igual, paralelo a nuestra salvación, estamos relacionados con el Hijo. Ahora vamos a tener una relación paralelo con el Espíritu Santo. Y ahora esta lucha es parte de la salvación, ¿eh? No es separado, no es algo que es parte y separado de la salvación. Nuestra espiritualidad es solamente por nuestra salvación.
Ningún converso es espiritual. Pero el Espíritu Santo mora adentro de nuestros cuerpos desde el momento que recibimos a Jesucristo y para siempre estará adentro de nosotros. Lo importante de todo esto es de entender que la persona del Espíritu Santo se entristece cuando pecamos, ¿sí? ¿Ok? Cuando nosotros podamos entender eso, y esto es lo que decimos, este, estamos afuera de onda y no estamos en la onda, en los pensamientos de Dios, en cómo Dios funciona, hasta que entendemos que hacemos triste a Dios, el Espíritu, cuando pecamos. Su emoción del Espíritu Santo es lo que debemos sentir nosotros. Debemos frenar de pecar, ¿sí? Porque, o sea, si tú eres santo, todos los cristianos son santos según el Nuevo Testamento, pero realmente, aunque Dios te declara que eres santo, ya sabemos una cosa, que no somos pecadores. Ahora, después de esta clase yo lo voy a mandar el capítulo, ya está listo, ya que lo voy a mandar primero Dios después del servicio, después de ese servicio. Pero el capítulo de no contristéis al Espíritu Santo realmente no se trata de eso. ¿Sabes lo que se trata? Hay dos puntos. Somos pecadores aún siendo salvos. Y porque tú pecas siendo salvo, no pierdes tu estado de hijo o hija de Dios. Las personas no pierden su salvación porque pecan. Esto es lo que la Biblia enseña. Y tenemos nosotros de entender que esto es muy importante. El segundo punto que trata Schaeffer en ese capítulo 4 es, hay dos cosas que debe hacer para remediar, para curar el pecado. Y esto es confesión de tus pecados y arrepentimiento. Si tú cambias tu vida, se quita el pecado. Dice, la importancia de la corporeidad radica en la posibilidad de involucrar experiencias emocionales, sociales, culturales y físicas que son únicas de cada ser y que constituyen la individualidad de las personas. Este es de un sitio en el Internet. Aquí este es el sitio. Y no es cristiano, es nada más de definir palabras. Pero están hablando, pero lo que a mí me llama la atención es cuando hablamos del Espíritu Santo, no lo pensamos que ya que tiene cuerpo, pero sí tiene un cuerpo, aunque no sea física, humana, pero el Padre también tiene un cuerpo, pero aunque no es física, ya es espíritu, pero en este de ser persona, tiene emociones. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que ya que agarramos el sentido, cuando agarramos el sentido de este versículo en Efesios, que de no hacer triste el Espíritu Santo. Cuando agarramos el asunto, estamos causando una emoción desagradable en Dios. Él se enoja con nosotros. Él se hace triste con nosotros. ¿Sí? Yo digo, ¿cómo es el sentir de Dios cuando Él ve que tú has pecado? ¿Cómo es? Yo digo, para mí, yo no sé, yo soy raro, yo soy muy loco, pero lo que a mí me salió es, si hay una madre, tiene un bebé chiquito en pañales y que tiene en su estancia una carpeta de largo, que como pasto así, y creciendo, que está largo y que lo pone en su bebé ahí. Y el bebé se pone de pie y que está riendo, la mamá está sonriendo y luego
pues el pañal no fue puesto muy bien y que ya que hay una grieta y luego el bebé y que se cae popó ahí en esa carpeta. ¿Qué es la reacción de la mamá? Hijo, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y que el bebé está riendo. Él no sabe lo que está haciendo mal. Pero a fin de cuentas, se entristeza la mamá, porque ya que tiene que limpiar todo, hasta el bebé y hasta todo el alfombra. Regresamos al libro de Thyssen, que habla sobre Dios. Como ser consciente, el hombre a veces tiene sentimientos y apetitos que no relaciona consigo mismo como tal. Piensa espontáneamente, pero no piensa en lo que piensa. El bruto problema también puede hacer todo eso. Como ser consciente de sí mismo, el hombre relaciona sus sentimientos, apetitos, pensamientos consigo mismo. ¿Sí? El hombre tiene el sentimiento de libertad y hace sus elecciones, o sea, sus decisiones en la vida, desde adentro de la vista de motivos y fines. ¿Sí? Este es igual como ya que vimos afuera, arriba. Él es una persona y que tiene cuerpo. ¿Sí? Agarramos así el sentido de tener cuerpo no es nada más de tener algo físico, pero de tener algo emocional. Esa es parte de nuestro ser. Aquí lo ponen así diferentes características psicológicas de Dios. Tiene sensibilidad, ¿sí? Aquí vamos a Sensibilidad. sensibilidad. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo es que hay dolor en Dios? ¿Y cómo hay dolor en Dios por lo que hace a los hombres, los seres humanos? Pero ese es porque Él es persona. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, no a todos, pero a los que le temen. Ya que Noé, ¿cuáles ya que sobrevivieron el diluvio? Los que le temen a Dios. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La clave aquí es que tu actitud de tener miedo de Jehová. Pero si tú tienes este respeto y tú tienes este, vamos a decir, este miedo, entonces se separa tú del castigo de tus pecados como tan alejado que el oriente del poniente. Y esto es lo que tenemos que entender. Esto viene porque Dios está como persona y como Él hace así su relación con nosotros, siendo persona, esto es lo que ya que nosotros aprovechamos en ser salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto muestra la sensibilidad de Dios. Él ve nuestra situación de pecado y no lo da a la espalda, no lo ignora, no lo da, o sea, tampoco no lo manda así fuego del cielo cada vez que una persona peca. Pero esto es parte de Dios, que es persona. Y voy a usar persona porque me traba la lengua para decir corporalidad. Dice aquí, enojándose, Dios se enoja. Y vamos a ver aquí. También contra mí se harió Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás ahí. Hablando a Moisés. Dios tiene celos aquí.
no te inclinarás a ellas, o sea, los falsos dioses, las ídoles, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso y visito la maldad de los, del, de los de padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me obedecen. Es compasivo. Estas cosas son las cosas, y vamos a decirlo de este punto, son las claves como buscar clemencia y perdón de Dios. Es porque es persona y se reacciona como persona. Entonces, cuando nosotros examinamos esto, que ya que Dios es una persona, un Dios, pero son tres personas, pero su ser supremo es personal, es persona. Y esto es muy importante para que nosotros entendamos. Voy a otro libro y voy a citar aquí La persona del Espíritu Santo por John F. Walvoord. En ese libro es muy bueno, a lo mejor que vamos a estudiarlo después, pero habla aquí sobre la personalidad del Espíritu Santo y esto es lo que queremos enfocar para entender este versículo. La tendencia actual ha sido enfatizar la obra presente del Espíritu sin la debida consideración de su persona, sin la cual su obra no tiene fundamento real. O sea, hay un vínculo. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, hacen lo que hacen por la persona y el carácter que son. Son vínculos. Carácter viene de creencias, de la verdad que uno agarra y que mantiene. Son verdad en el sentido de principios morales de la vida, pero carácter causa acciones. Dios actúa y en las obras de Dios, Él lo hace, lo que hace, porque es lo que es. Entonces, Dios hizo clemencia a Israel, vez tras vez, tras vez, pero también se enoja. También, pues, la ira de Dios se cae sobre ellos, pero se actúa en una forma de base de su persona. Y esto es lo que tenemos que ver. Ahora, le digo esto porque tú tienes pecados, yo tengo pecados, y mis pecados, tus pecados, nuestros pecados afectan nuestras vidas por lo mal. De ser espiritual es de quitarse estos pecados. Y esto, la personalidad del ser humano no funciona en vacío. O sea, no puedes tener ningún carácter. Tienes uno, siempre uno. Y probablemente lo peor de los peores es lo que tienes. Para quitar lo peor del carácter, tienes que meter otra cosa adentro. Y otra vez lo vemos lo que dice Schaeffer, ¿sí? El ser espiritual con Dios, el ser espiritual no es una lista de negativos, sino positivos. Regresamos a Gálatas 5, 22 y 23. Este carácter tiene que empujar lo malo afuera. Y solamente cuando se empuja afuera, tú puedes tener el carácter de la espiritualidad. Debe ser admitido que el estudio de la persona del Espíritu Santo nunca se está completo sin el complemento de la revelación de su persona en sus obras. Tú eres lo que haces. Y esto, Dios puede decir que si tú crees en Jesucristo, serás salvo y vas a vas a tener toda la eternidad futura en el cielo. Pero igualmente, por tus obras, vas a ser reconocido por Dios. Dios no lo, o sea, y esto es el asunto bien pesado, hermanos. Dios no lo ve ningún cristiano que no es cristiano en hechos. No somos salvos por las obras,
Pero a la misma vez, las obras son muy importantes de definir lo que creemos. ¿Tú crees en la verdad de Dios? Entonces, ¿qué pasó? Ya tú tienes que estar viviendo esto. La personalidad del Espíritu Santo es una revelación fundamental que el Espíritu Santo es persona, en el sentido de que el Padre es persona, el Hijo es persona. Si mantenemos los otros dos personas de la Trinidad como personas, tenemos que insistir que también el Espíritu es persona. Socinio, y habla de esto, ya puedes leerlo, Ario, Socinio, son gente en la historia desde primeros siglos del cristianismo, y pues ellos tuvieron una posición que el Espíritu Santo es impersonal energía procediente de Dios. Sí, los testigos de Jehová son así, realmente modernos, personas siguiendo Socinio. No lo creen en el Espíritu Santo. Pero nosotros, bueno, esa es una secta ya que, ok, bueno, pasa. No estamos hablando de sectas ahorita. Pero nosotros no vamos a entender ni vamos a relacionar con Dios y ni tampoco vamos a ser espirituales si no entendemos y aceptamos la persona del Espíritu Santo. Ahí está el punto. El gran cuerpo de teología ortodoxa y conservadora se ha aferrado a la personalidad del Espíritu Santo, cuyas pruebas pueden ser aquí considerados. La personalidad del Espíritu Santo afirma sus atributos. Toda discusión de cualquier porción de la persona o de la obra del Espíritu Santo tiene relación con su doctrina de su personalidad. Se define la persona. Espérame. El Antiguo Testamento nos aburra con tantas cosas individuales en diferentes épocas en la historia de Israel, que ya que se sacó de Egipto, que ya que lo hizo rebelión en contra de los líderes, Moisés, y que, o sea, y hay una multitud de detalles que, pues los jóvenes dicen, ¿y para qué lo ponen todo eso? ¿Para qué me sirve saber todo eso? No me sirve nada. No, te sirve mucho, porque define el carácter de Dios. Josué fue vendido por sus hermanos en esclavitud en Egipto y luego lo usó Dios esto para salvar la nación de Israel. Pero así es Dios. Él usa cosas en una forma que nosotros no entendemos para su propia gloria. Entonces, esto es cómo entendemos lo que es Dios, qué hace Dios y por qué lo hace, porque su carácter es así. Cabe señalar, número uno, cabe señalar que el Espíritu Santo posee lo esencial de mente y inteligencia. Hermanos, lo siento. Si podamos pensar por un momento que el Espíritu Santo vive adentro de nosotros. ¿Y sabes dónde vive? En el cuerpo humano. Vive atrás de los ojos y ve todo lo que nosotros vemos. Vive atrás de los oídos y ahí que todo lo que escuchamos, ya Él lo escucha. Y vive en la lengua, todo lo que decimos. Espíritu Santo está así, experimentando la misma cosa. Cuando pecamos, se hace triste. Esto es, Espíritu Santo, estamos afectándole ahí por lo malo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo es Dios y Dios no se puede matar ni hacer daño a Dios. Lo que pasa es que todas las bendiciones que Él trae no van a estar en tu vida si tú estás pecando. Lo esencial de la mente o la inteligencia es confirmado además por sus obras. Sus obras indican la inteligencia, el conocimiento y las funciones normales de la personalidad. La personalidad, que es un atributo de su persona, se demuestra por las acciones de las personas. Atributos de omnisciencia, que él sabe todo. Es evidencia de la existencia de la mente y de la inteligencia ahí en ese Dios.
esa persona de Dios. Número 2, el Espíritu Santo posee vida. Eso es en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, opuesto. Pecado te causa muerte. El Espíritu Santo viviendo sin restricción en ti, esto te da vida. A nivel humano, la posesión de la vida es tomada como prueba de posesión de personalidad. Como el Espíritu Santo posee vida, la personalidad es necesaria. Todo esto tenemos que entenderlo porque esto es el chiste. Para entender cómo podamos hacer triste a Dios es persona y reacciona a lo que Él está experimentando en nosotros. 3. La deidad del Espíritu Santo es evidencia concluyente de su personalidad, tal como se sostiene en la materia que sostiene la deidad del Espíritu Santo, que se dará a una sección posterior en ese libro. Si puede suponerse aquí que Dios posea personalidad, si el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, Él a su vez posee personalidad. Se confirma que el Espíritu tiene personalidad por sus obras. Examina la naturaleza de sus obras, es prueba suficiente de su personalidad simplemente para nombrarlas. La obra de creación, Génesis 1:2, su obra de empoderamiento, su ministerio de enseñanza, su guía, su consuelo, su oración, o sea, por ejemplo, su oración. El Espíritu Santo está orando, es persona, y Él ora a nosotros cuando no sabemos cómo orar. ¿Qué debe ser la petición? Yo no sé cómo salir de este problema de pecado, yo no sé de esta situación, y a la verdad no sé si tu mamá está enferma, está muriendo, está en mucho dolor. Tú debes orar que el Señor lo lleva, es en conversa. O debes orar así por su salvación y luego que muere o que ya que se sane. La verdad, uno dice, pues si se sane ya que se va a hacer duro contra Dios. Entonces uno no sabe cómo orar. El Espíritu Santo sí sabe y ora por ti. Cuando lo vemos todas esas cosas, la personalidad del Espíritu Santo es absolutamente necesario para explicar esos ministerios. Una mera influencia o emanación no cree, empodera, enseña, guía, ora o dominio, o tiene dominio, ¿sí? Esas son cosas que ya que personas tienen. Número 3, la personalidad del Espíritu Santo afirma por el uso de personal de pronombres en relación. Usa yo, tú, él y ellos. Aquí en esa sección es muy importante porque estamos edificando algo que a lo mejor que ustedes no han pensado antes de esto. Y esto es realmente cómo relacionas tú como cristiano con el Espíritu Santo. ¿Estás dejando el Espíritu Santo que te guía o estás poniendo estorbo? Y esto es donde nosotros vemos que la persona, aquí no lo voy a leerlo en voz alta, pero ustedes ya que leen eso, que habla de la palabra neuma, esto es espíritu, y que ya que habla así, es neutro en griego, pero tiene pronombres como él o ellos, y en ese sentido es usado como persona, aunque si hablamos del griego correcto, no se usa así, cuando es neutro, no lo usa ni femenina ni masculina, pero sí lo hace. Y aquí están los versículos donde sí lo dice, que habla de él, que hace referencia al Espíritu Santo. Pero entonces, esto es muy importante, que el Espíritu Santo es persona. Aquí vamos. Entonces, dice que las personas, otra evidencia de que el Espíritu es persona,
es porque la gente pone su confianza de fe en el Espíritu Santo. Con la fórmula bautismal mencionado en Mateo 18, 19, donde el Espíritu Santo está asociado de igualdad de condiciones con el Padre y el Hijo, cuya personalidad es generalmente aceptada. Asimismo, la bendición apostólica registrada en 2 Corintios 13, 14, ¿sí? Dice la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Espíritu Santo es persona si tienes comunión con ellos. No puedes tener comunión con una fuerza impersonal. Indica una igualdad en cuanto a la personalidad de los miembros de la Trinidad. Es posible pecar contra el Espíritu Santo, de hacerle, vamos a verlo un momento aquí. Mas ellos fueron rebeldes, Israel, e hicieron enojar su Santo Espíritu. O sea, se hizo espiritual, se hizo enojar. Por lo cual se les volvió enemigo Dios contra Israel. Él mismo peleó contra Israel, contra ellos. Entristecerlo, este es el versículo clave que vamos a ver en ese capítulo, próxima semana. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Reverenciadlo. Salmos 51:11. Obedecerlo. Y entonces, en conclusión, hay diferentes evidencias de esto, pero agarra la onda aquí. El Espíritu Santo es una persona y cuando Él está ahí dentro de tu cuerpo, Él, pues por omnipresencia, pero Él también está dentro de tu cuerpo y Él está viendo todo lo que tú haces mal y se hace triste. Este es el motivo por que nosotros debemos no hacerle triste, no debemos pecar. Pero las bases de ese principio son dobles. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. El último punto es hecho bastante claro por Schaeffer en el libro que estamos al momento estudiando. Voy muy rápido para nada más ver lo que vamos a ver la próxima semana. Es un capítulo largo, estos últimos son muy largos. A ver si funciona. No me deja ni moverlo ni nada, está congelado. Pero entonces en la próxima semana, Schaeffer va a presentar este asunto, ¿ok? La cosa muy importante es de no hacer triste a Dios, el Espíritu Santo, Dios en ti. Uno tiene que tratar con pecado. Eso es el asunto. Lo voy a dar, sí, en mi propia espalda. La iglesia con el sermón, los sermones contra el pecado es como el Espíritu Santo se trata con las almas sobre el pecado. Hermanos, a veces, si tú realmente con sinceridad lees las escrituras, reflexionas sobre las escrituras, meditas sobre las escrituras, también el Espíritu Santo puede tratar con tus pecados. Pero a fin de cuentas, y Schaeffer, ya que déjame resumir ese capítulo, son dos cosas. Y esas son las dos cosas que vas a leer en Schaeffer. Todos pecamos. El hecho que un cristiano peca no causa que deja de ser hijo. Lo habla sobre la parábola de los dos hijos y su padre y uno que hizo toda su herencia, ya se fue y gastó todo y estaba ahí con los moranos y luego regresó. El hecho de salirse
a gastar su vida, su herencia, no le quitó su ser hijo. Sigue siendo hijo, aunque seas un hijo malo. Pero esto es la cosa. La firmeza de tu salvación es en tu relación con Jesucristo. Pero cuando regresó, se arrepintió y regresó y confesó a Dios. O sea, confesó así a su papá, confesó a Dios primero, pero dice, hice mal y fue arrepentido. Y el padre le recibió con brazos abiertos. Entonces, ¿cómo se relaciona con ser espiritual? Porque nuestra firmeza es en nuestras relaciones con el Hijo. El Hijo nos salva con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace santo, aceptable para Dios. El Padre, ¿cómo lo relacionas tú con el Padre? Y a fin de cuentas eso es el otro punto para otro estudio. Pero para resumen de eso, el Dios el Padre siempre tiene el plan, la voluntad del Padre. Y el plan es lo que tú te haces sujeto a ese plan y agradas a Dios. Pero sin relación con Dios, en los tres puntos, tres personas, no lo vas a llevar bien con Dios. A fin de cuentas, es imposible de ser espiritual. De ser espiritual es de tener una relación con el Espíritu en que Él está guiando tu vida para que no pecas. Pero de nuevo, la salvación, la gracia, no es un negativo. O sea, cristianos, la gente no son cristianos y van al cielo porque no mientan, porque no roban, porque no hacen fornicación. Eso no salva a ninguna persona porque no hace eso. Y hay católicos que, a la verdad, hermanos, ya que me da vergüenza de hablarlo, pero hay católicos que he conocido que son más fieles en amistad y de tratar a uno bien, honestamente, honrosamente, siendo paganos, o quién sabe, pero yo creo que son paganos, no son salvos. Pero estos son mejores amigos en esa tierra que los hermanos en la fe. Esto es una vergüenza de hablar de eso, pero es cierto, eso es lo que estamos con la experiencia de esto en nuestras vidas por todo el ministerio, todas nuestras vidas. Alguien viene para engañarte, robarte, dice, ay, hermano, y que te abraza, te pone su mano a tu hombro, pues ten cuidado que no tiene un cuchillo en esa mano. Pero nosotros tenemos que entender, relacionamos con el Espíritu Santo. Cuando relacionamos con el Espíritu Santo, este es en este cuadro. Él es persona. Siendo persona, tiene emociones. Y estas emociones, esta voluntad, porque la voluntad es parte de la personalidad, pero este carácter de él, cómo él es y lo que él ha hecho y cómo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, todo esto tiene mucho que ver con nuestra relación con él. Tú puedes desear de ser espiritual, es bueno, pero a fin de cuentas es positivo, te empuja lo negativo, los pecados afuera, por tanto que tú metes lo bueno de Dios, la rectitud, el amor, fe, paciencia, control de uno mismo. Estas cosas cuando entran, empuja el pecado afuera, porque es Dios. ¿Cómo entran esas cosas? Porque tú estás dejando el Espíritu Santo de guiarte. Vamos a hablar, o sea, Dios está encima de nosotros con un gran palo. Cada vez está con mucho cuidado viendo todo. Y hizo algo, va.
Este es tu concepto de Dios. ¿Qué tal que Dios es un padre que te ama profundamente y a fin de cuentas quiere tu bien? No quiere verte sufrir. Ahora, el pecado te causa sufrir, te causa la muerte al final. Aléjate del pecado. Busca reponerlo, empujar el pecado afuera y poner en ese vacío lo positivo, lo que es Cristo. Seas como Cristo. Imitas a Dios. Hoy en el servicio, todo el servicio era sobre imitar a Dios. Efesios 5:1. Imitas a Dios, o sea, copias lo que es Dios en su carácter. Se puede hacer, se puede hacer. Y esto es lo que nosotros vemos, es la clave para la espiritualidad, porque se llena la vida con todo lo positivo del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver así próxima semana. Ok, voy a abrirlo si quieren preguntas o comentarios, lo voy a abrir para eso. ¿Preguntas? Oiga, pastor, Sí. tengo una pregunta. No sé si todavía nos falta llegar a ese punto o, o me estoy adelantando. ¿Qué quiere decir cuando dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno. Son muy geniosos, ¿no? Y entonces, cuando dice que ya que todo pecado es perdonado, ¿sí? Sí lo es. No hay ningún pecado que te quite del cielo, excepto, ¿cuál pecado? De no creer. Dios no perdona a la gente que no cree en Él. Igualmente, cuando nosotros hablamos sobre todo eso, vamos a hablar nada más de Gálatas 5:22 y 23, el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paciencia. Si tú dices que esos son pecados, estás negando el carácter de Dios, estás negando todas las obras de Dios. Y entonces, pues no hay remedio para ti. Eso es el carácter de Dios y no puedes rechazar el carácter de Dios. Porque eso ya quiere decir que tú quieres no sufrir en el infierno, pero igualmente no lo vas a entrar en el cielo. ¿Ok? No hay otro lugar. Es uno el otro. No hay otro destino para el ser humano. Y eso es lo que yo creo que ese versículo está refiriendo. La gente quiere negar lo que es la obra del Espíritu Santo. Y bueno, lo voy a ofender a unas personas a lo mejor, pero voy a decirlo. Mucha gente dicen que a mí no me importa todo eso de ser espiritual. No mientras que entro y piso así el suelo del cielo, soy satisfecho. Llego con nada, está bien. Que estoy en el último lugar en el cielo, está bien. Pues esos tipos ya no llegan. Porque ya que han pecado, porque no quieren lo que Dios ha provisto, todo lo positivo en la salvación, fruto del Espíritu Santo. Entonces, rechazan lo que es lo bueno que Dios tiene y que eso es exactamente el opuesto de un salvo. Un salvo admite mi parecer, mi pensamiento de cómo entrar al cielo está mal, está manchado, ya no sirve. Lo tomo todo lo mío, lo pongo a un lado. Ese se llama arrepentimiento. Y toma todo lo de Dios y lo dice, esto es lo que Dios tiene, lo que Dios dice, yo lo voy a seguir y voy a aceptar. A fin de cuentas, hermanos, tienes que tomar la actitud. Eso es el secreto. Esto es lo que quiero, lo que Dios dice que es bueno, lo que Él manda. Dice, no entiendes cómo ser honesto,
te conviene en la vida. Ok, yo no lo entiendo, pero lo voy a aceptarlo y voy a ponerlo en práctica en mi vida. ¿Por qué? Porque esto es el secreto. Dios sabe mejor que nosotros. Él es ser supremo y yo soy un squinkle que no importa. Cuando yo me muero, ya ni va a ser un año en que nadie va a recordar de David Cox. Está bien, está bien. ¿Y sabes por qué está bien? Está bien porque ya que yo soy parte de un plan mayor, el plan de Dios. Y yo sirvo a Dios. Yo, mientras que sirvo a Dios, estoy aquí. Cuando no sirvo para Dios, entonces me voy a salir. Y esto es porque yo me ha rendido mi voluntad a Dios a lo que Él quiere. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esto es donde y cómo nosotros podamos hacer una relación con el Espíritu Santo, con la Trinidad. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Edgar, ya sí contesté la pregunta, la duda. No hay más. Digo, blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer o rechazar. ¿Eso es blasfemia? Entra en eso, pero no es nada más eso. Es de rechazar el carácter de Dios. O Ok. sea, blasfemia contra el Espíritu Santo. De su esencia es ¿qué? Santidad. Y cuando tú dices todo lo que es Dios, su carácter de ser bueno, yo lo rechazo. Si eso no hay perdón para ti. O sea, eh, nuestro bienestar delante de Dios, con Dios, se basa sobre arrepentimiento, confesión, eso es lo que vamos a ver este próxima semana, pero de dejar de pecar y de asumir como nuestros propósitos de cómo vivimos la vida, a qué vivimos, lo que es Dios, la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Yo lo tomo y yo trato de imitarlo. Imitas a Dios, copias a Dios en su carácter. Si tú no lo quieres copiar Dios en su carácter, estás perdido. No hay salvación. Y esto tenemos que recordar, hay dos cosas. Uno es de ser salvo, otro es de ser este, espiritual, ¿sí? Vivir en el Espíritu Santo, pero son la misma cosa. Los dos son relacionados y son relacionados en el asunto de que ya que nosotros tenemos a fuerzas, tenemos a fuerzas de aceptar Dios tal como Él quiere de nosotros. Ese aceptar a Dios es aceptar nuestra posición, nuestro propósito, nuestra meta de ser como Dios es en su carácter. Las personas que dicen que blasfeman contra el Espíritu Santo, dicen blasfemia es decir mal, está mal. ¿Y qué está mal? De ser santo. Pues si no quieres ser santo, está bien, pero vas al infierno. Vete, a ver cómo te va ahí. Pero ese es el asunto, que cuando una persona rechaza este carácter de Dios de santidad, y eso es como digo, ese no es para los cristianos, lo que estamos viendo no es para cristianos avanzados, es para todos. Todos nosotros tenemos que buscar así una relación con el Espíritu Santo. Y esto es una cosa, a lo mejor es novedad para unos, pero a fin de cuentas nosotros tenemos que tener relación con Espíritu Santo, igual como tenemos relación con el Hijo y también con el Padre. Los planes que tiene Dios para ti, de ser arquitecto, de ser esto, de ser de otro, eso ya que uno tiene que poner a un lado y pedir a Dios, ¿qué quieres tú, Dios, de mi vida? Y esto es exactamente el asunto, que ya que mucha gente quiere pisar
suelo de cielo, pero no nada más. Yo no me voy a hacer complicado la vida de ser espiritual o de ser santo o nada de eso. No, tú no entras en la casa de Dios con así zapatos sucios, con lodo. Y esto es lo que estamos viendo, de cómo nosotros limpiamos nuestras vidas. Quitamos el pecado. ¿Cómo lo quitamos el pecado? Pues básicamente, pues estamos viendo que nosotros tenemos que estudiar las escrituras, seguirlas. ¿Sí? ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? Mari Carmen. Pues todo muy, muy claro, pastor, pero sí, bueno, nada más una que me surge. De niña escuchaba yo a mi mamá que les decía a mis hermanos o nos decía que íbamos a la iglesia y estábamos ahí con todo, que si crecíamos y nos separábamos, que no contristábamos el espíritu, así como que, pues yo lo sentía como una amenaza, pero hoy por hoy, uno de mis hermanos, uno de mis hermanos que quiero mucho, pues lo siento muy como resentido, no lo sé. Y él dice, o sea, él está seguro, dice yo mi salvación y hasta ahí. Pero sí está alejado de Dios, o sea, esa parte como que no la quiere entender o yo no se las explica. No sé, esa parte, pastor. Pues sí, mira, mm, la gente, mucha gente entra, pero tiene muchas ideas defectuosas así de la vida cristiana. Y esto es lo que tenemos que ver, así que nosotros estamos estudiando esas cosas para tratar de que nosotros entendemos bien. Pero, hermana, pues sí, está bien que ya que sea salvo y aunque entiende cosas malas, ok, pero es mejor que entiende las cosas bien. Y pues eh, vamos a decir que Dios hace las reglas de este juego. Y si tú no juegas por sus reglas, pierdes. O sea, no hay forma de ganar. Y esto es el asunto, que nosotros necesitamos entender cómo son las reglas y así hacer constrito la vida dentro de esas normas, en esas reglas. Y esto es lo que tu hermano necesita entender. Sí, ¿Otros? gracias, pastor. Sí, de nada. ¿Otros? Hola, Taría. ¿Ya? ¿Cómo estás? Connie. Hola, pastor, buenas noches a todos. Bien, gracias a Dios. Qué bien. Bueno, vamos a terminar aquí. Nos vemos, Julio. Adiós. Edgar, Nos vemos, hermanos. Cecilia, todo. Los vemos. Aquí está Tule. Talía, ¿y qué pasó con Yosmar? ¿Cómo está? Yosmar, ¿cómo está? ¿Qué cree, hermana? Que no pudimos ir porque se me puso malo en la noche y